Millares de seres humanos habían emigrado para escapar de las persecuciones religiosas y políticas, para dar culto a Dios al tenor de su conciencia y para comenzar una nueva vida en América. Las empresas con finalidades comerciales fueron fundadas con toda evidencia a base de la iniciativa privada. De esta forma, los primeros establecimientos británicos en América pudieron administrarse por sí mismos y vivir a sus anchas sin intervencionismos. En consecuencia, las colonias fueron desarrollándose hasta el día en que Londres descubrió, por fin, que en conjunto las colonias americanas constituían un nuevo elemento de poder. En lo sucesivo, la mayoría de las colonias pasaron a depender de la autoridad directa de la corona, representada por un gobernador real. Cierto es que aquellos territorios conservaron la mayor parte de sus libertades políticas, pero las nuevas disposiciones los sujetaron muy estrictamente a la metrópoli en el terreno económico. El acta de navegación obligó a los colonos a embarcar sus importaciones y exportaciones en navíos británicos o en sus propios barcos, y los productos coloniales más importantes como el tabaco, el azúcar, la madera, la ebanistería y el alquitrán solo podían ser exportados a Inglaterra al precio señalado previamente por el gobierno inglés. Además, las colonias debían comprar en el mercado británico los productos que necesitaran, sin poder establecer industria alguna que ya existiera en Inglaterra, pues este país tenía necesidad de mercados en sus posesiones de ultramar. En compensación, las colonias obtenían derecho de prioridad para la venta de sus productos en la metrópoli. Tal política estrictamente mercantilista estaba en pleno acuerdo con los principios económicos generalmente admitidos en aquel tiempo. Durante la primera mitad del siglo XVIII, América solo reaccionó en forma esporádica contra la severidad de dicha política, ya que los americanos no dejaban de comprender que este sistema les reportaba al propio tiempo algunas ventajas, pero en el transcurso del tiempo el espíritu de independencia fue afianzando. A mediados del siglo XVIII podía leerse en un diario de Boston: un colono no puede fabricar un clavo, una herradura o un botón sin que algún que otro pequeño fabricante británico no clame al cielo protestando de que esos canallas de América lo hieren en lo más vivo. En el Parlamento británico, Guillermo Pitt elevaba su generosa voz para atacar el desenfadado materialismo de la época. Los comerciantes son unos desdichados, unos infelices que no solo venden sus miserables mercancías, sino que están dispuestos a venderlo todo: el honor, la honestidad, la verdad y la conciencia. Las primeras ideas de independencia nacional. Según el historiador norteamericano Turner, el desplazamiento de la frontera hacia el oeste significó un movimiento continuado de alejamiento de Europa, la formación de un carácter propio y de una independencia según normas exclusivamente americanas. Estudiar la dinámica de los colonos hacia el oeste, sus consecuencias humanas, políticas, económicas y sociales, representa conocer todo cuanto hay de más específicamente americano en nuestra historia. Turner afirma en consecuencia que Norteamérica nació en la frontera, es decir, allí donde los americanos crearon algo enteramente nuevo, donde nada debían a Europa y a las estructuras sociales europeas. Los rasgos propios del carácter americano proceden de este espíritu pionero. Ahora bien, lo que ocurría en esta marcha ininterrumpida hacia el oeste era un retorno a la vida y a la sociedad primitivas, lo que nos ayuda a analizar mejor al pueblo americano y a comprender por qué Europa lo consideraba una nación de niños grandes. En la frontera los emigrantes se trocaban en americanos, se despojaban de su pasado y se fundían en una nueva raza. Este proceso no ha cesado hasta nuestra época. Al estudiar la historia relativamente antigua de la América septentrional, se admira ante todo la vitalidad con que los americanos forjaron su nación desde el primer momento. En los primeros años del siglo XVIII constituyeron ya una sociedad floreciente, particularmente desde el punto de vista material y demográfico. A partir de entonces, numerosos indicios demuestran que estaba en vía de formación una nueva nacionalidad, una sociedad que representaba bastante más que un simple calco. A mediados del siglo XVIII, un sabio sueco, Pedro Kalm, llevó a cabo un largo viaje a través de América del Norte. A su regreso, en un relato interesante y bien redactado que todavía hoy logra suscitar interés, Kalm refiere que los nacidos en el país y los propios inmigrantes ingleses declaraban sin rebozo que las colonias podrían constituir sin dificultad un estado independiente en el breve plazo de unos 40 o 50 años. A partir de los primeros establecimientos en el nuevo continente, Inglaterra exigió de sus colonos que fueran capaces de valerse por sí mismos y de adoptar iniciativas propias, y esto era precisamente lo que habían hecho. Por otra parte, sus continuas luchas contra los indios y los franceses les enseñaron a hacer la guerra.
En América poco importaba quién pudiera progresar, hacer fortuna, obtener elevados cargos públicos y desempeñar notorio papel político, con tal que estuviera capacitado para ello. A cada cual le llegaba su oportunidad, y esto era lo importante. Todos podían aspirar a lo que hoy pudiera denominarse el sueño americano. Aunque parezca paradójico, esta tendencia hacia la desvinculación de la tutela inglesa fue posible porque la joven sociedad americana se asentaba precisamente sobre los ideales políticos y los principios jurídicos ingleses. Con Locke creían que los ciudadanos de cualquier país tienen legítimo derecho a destronar a un soberano que disponga de sus bienes sin su consentimiento o perjudique sus libertades de una u otra forma. No obstante, no debe creerse, como se deduce leyendo a Pedro Kant, que América contara ya entonces con un partido político que preconizara la integración de todas las colonias en un Estado independiente, ya que las colonias necesitaban aún la ayuda de la metrópoli en su lucha contra los franceses. Por otra parte, las disensiones existentes entre las propias colonias movían a considerar absolutamente utópica la idea de una eventual federación. En opinión de los historiadores americanos, el colono no se consideraba inglés, ni siquiera americano propiamente dicho, sino ciudadano de Virginia, de Massachusetts o del estado de su residencia. Aún en la actualidad el norteamericano se siente ciudadano de su estado de origen antes que ciudadano de los Estados Unidos. La vigencia de este regionalismo se manifestó con evidencia en 1754, cuando los representantes de 7 colonias se reunieron en Albany, cerca de Nueva York. La celebración de dicho congreso había sido dispuesta por el gobierno británico con objeto de discutir las medidas a adoptar conjuntamente para las colonias, a fin de fortalecer su defensa contra los franceses y los Pieles Rojas. Benjamin Franklin asumió la dirección de la asamblea. Había preparado un importante proyecto de unión entre las 13 colonias, unión que debía ser administrada en su concepto por un gobernador general designado por la corona de Inglaterra, asistido por un consejo que agrupara a los delegados elegidos por representación popular en cada colonia. En cuanto al gobernador, tendría como misión primordial la organización de la defensa de todas ellas y la planificación de la colonización en el oeste. Los miembros del Congreso aprobaron la proposición por unanimidad, pero las asambleas de las colonias demostraron muy distinto parecer. Ninguno de los estados se resignó a ser asimilado en un conjunto nacional superior. En consecuencia, el proyecto fue rechazado. El espíritu norteamericano. No obstante, existía ya a mediados de siglo cierto clima que pudiera llamarse de espíritu norteamericano, y cada una de las 13 colonias contribuía a su manera al desarrollo de este espíritu comunitario. Algunas personalidades ya merecían tal vez en aquella etapa histórica el nombre de norteamericanos, pero en realidad no existía aún una auténtica nación americana ni un espíritu nacional americano. Se ha dicho de Benjamin Franklin después de las discusiones de Albany que fue el primer norteamericano digno de tal nombre. Por cierto, era el representante más destacado de la nueva generación, pero la evolución política de Franklin demuestra precisamente que a mediados del siglo nadie vislumbraba todavía la posibilidad de una separación entre las colonias y la metrópoli. Benjamin Franklin amaba su América, pero amaba también Inglaterra. Al enterarse de la caída de Quebec en 1760 se alegró mucho, no solo en calidad de colono americano, sino también como miembro inglés. Franklin deseaba la unión de las 13 colonias no para romper lazos con Inglaterra, sino para participar más estrechamente en la política británica. Aludiendo a la confederación de los iroqueses escribía: «Sería curioso que media docena de tribus de salvajes ignorantes fueran capaces de forjar un proyecto de unión y de llevarlo a la práctica en tal forma que sus lazos de alianza resistan el paso del tiempo y parezcan indisolubles, y que una unión así resulte imposible para 10 o 12 colonias inglesas que la necesitan muchísimo más». Benjamin Franklin basaba su confianza en la naturaleza humana, sobre todo en aquellas cualidades de que más podía envanecerse. Su espléndida inteligencia le había permitido llevar a cabo notables realizaciones, una verdadera obra de precursor en el campo de las ciencias naturales. A mediados del siglo XVIII, lo propio que en la actualidad nadie ignoraba que Franklin había inventado el pararrayos, en su mismo país y en su propia colonia. Franklin era el consejero que podía ser consultado en cualquier asunto y quien cargaba voluntariamente con todas las responsabilidades. Benjamin Franklin personificaba mejor que nadie el nuevo espíritu norteamericano, porque nadie intuía mejor que él hasta qué punto Norteamérica iba adquiriendo importancia. No obstante, el futuro daría al traste con los proyectos conciliadores y moderados de Franklin. Nada inducía a creer que surgiría una oposición irreconciliable, pero antes de estallar la ruptura, las colonias se vieron arrastradas a una lucha encarnizada contra los indios y contra los franceses,
que a mediados de siglo hicieron causa común contra los dominios angloamericanos. El elemento indígena. En los innumerables libros que se han dedicado a esta materia se suele clasificar a los indios en dos categorías, el noble piel roja y el terrible apache. El primero de ellos es presentado como un personaje poco menos que legendario, invencible guerrero y cazador que se desliza silencioso por la vasta pradera, hombre de alto nivel moral, fiel a su jefe hasta la muerte, altivo en cualquier circunstancia, con admirable dominio de sí mismo y que le permite soportar los peores sufrimientos, sin exaltar la menor queja y sin contraer un solo músculo de su rostro. Su grito de guerra aterrorizaba a los malvados. Su tienda de campaña aparece adornada con innumerables cueros cabelludos arrancados a aquellos cuyas malas acciones atrajeron su justa cólera. Numerosos son también los blancos intrépidos y las hermosas mujeres blancas a quienes salvó en el momento supremo, cuando el hacha de guerra se clavaba en el poste en que se hallaban atados o en el instante en que las llamas de la hoguera comenzaban a abrasarlos. En cambio, el indio malo es un diablo en forma humana, sediento de sangre, no se detiene ante nada para lograr sus inconfesables objetivos. Sus armas favoritas son las mentiras y la astucia, tienden a acechanzas, ataca con preferencia al adversario cuando se encuentra descuidado y tortura a sus prisioneros con la mayor crueldad, urdiendo planes diabólicos para vengarse de las injusticias reales o imaginarias. El ejemplo clásico del indio malo es el jefe hurón Magua en El último mohicano, la célebre novela de Fenimore Cooper. La verdad histórica debe abarcar ambos tipos de pieles rojas. El noble indio de excelsas cualidades es producto de una imaginación romántica surgida en el siglo XIX, cuando la raza que dominara en otro tiempo el continente americano se hallaba ya en vías de extinción. En cambio, el otro prototipo, el del indio malo, procede sin duda de los relatos que circulaban en las tabernas de los primeros poblados en el período más encarnizado de la lucha entre pieles rojas y rostros pálidos. A los colonos europeos que se apoderaban de las tierras de los indios palmo a palmo y que los arrojaban de sus poblados y sus terrenos de caza, se les ofrecían múltiples ocasiones de demostrar la barbarie de sus acciones y tenían en consecuencia motivos sobrados para temer y odiar a los pieles rojas como a alimañas. Además llevaban consigo el agua de fuego. Con anterioridad a la llegada de los blancos, los indios ignoraban la existencia de bebidas alcohólicas, pero una vez que probaron el ron y el coñac de los rostros pálidos, sintieron tanta necesidad como ellos de tales bebidas. Los indios solían embriagarse con extraordinaria facilidad, como puede leerse en El último mohicano. Bebían hasta que parecía que se juntaban el cielo y la tierra, y creían en medio de su embriaguez que habían llegado a los lugares vedados del Gran Espíritu. Su incapacidad para resistir la tentación del alcohol acarrió a los indios funestas consecuencias, minó su salud y contribuyó en gran parte a la degeneración de su raza. El nombre de Manhattan, lugar donde se halla hoy situado el centro de Nueva York, recuerda esta debilidad de sus primeros habitantes. El vocablo significa luchar donde nos embriagamos. Un cazador francés comprobaba entonces con cierto orgullo que los indios preferían por lo general el coñac francés al ron de los ingleses, y quizás tenía razón, pero en la mayoría de los casos los indios aceptaban de buena gana el ron a falta de cosa mejor. El blanco sabía lo que se proponía al abrir los barriles a los indígenas. Un barril de aguardiente le proporcionaba una carretada entera de pieles y de cueros que podía vender luego con enormes beneficios, lo que con el tiempo despertó el odio al blanco, que los embrutecía y robaba a mansalva de este modo. Las guerras contra los indios alcanzaron importancia capital en la historia de las 13 colonias durante el siglo XVII. Franklin, siempre sincero, no dejaba de confesar que la mayor parte de los conflictos que estallaban entre unos y otros en su época eran ocasionados por las injusticias de los blancos. Me resulta doloroso comprobar que nuestros pioneros de la frontera son aún más bárbaros que los propios indios, que cometen la ignominia de asesinarlos en tiempos de paz. Los colonos se presentaban ante los indígenas llevando en una mano un contrato de compra de sus terrenos, en la otra una botella de ron, una Biblia bajo el brazo y un fusil en la espalda. Así se comentaba el sistema colonizador en aquella época y no puede desecharse esta descripción como si se tratara de una simple caricatura.